otra de las clásicas de los músicos nonuavenses, que incorpora también una parte punteada a banjo, es un foxtrot acondicionado como cumbia llamado Por mí y por mi novia. Su aprendizaje, como con el resto de los instrumentos, se da a partir de la observación y la práctica en las familias, y como ocurre específicamente con la guitarra y la tarola, desde edades tempranas. En el caso de los instrumentos de viento metal, pudieron tener posiblemente dos rutas de llegada, desde la escucha de la banda sinaloense gracias a la transmisión de la radio en las estaciones que hacían llegar su señal, o de bandas y orquestas de la ciudad de Chihuahua. Definir un estilo propio, único, requirió años ejecutando melodías, copiando de los estilos escuchados en la radio, adaptando las canciones a los instrumentos existentes y viceversa, hasta llegar, finalmente, a la creación de piezas únicas, más allá del ornato o del desperdicio de notas. Es esta, posiblemente, la mejor explicación de por qué el nonuavense fue generando durante muchos años un estilo para hacer la música. Y cómo no, si el hombre es en esencia un animal creador que ha encontrado en el arte su mejor recurso para expresar inquietudes, sentimientos y sobre todo sus capacidades creativas. Muy bien, muy buenas tardes. Estamos iniciando el programa Ecos de Mirabal de la compañera periodista Dora Villalobos. Dorita, buenas tardes. Buenas tardes. Un programa con profesión para defender las luchas de la sociedad civil organizada. Nos acompaña también en esta ocasión nuestra compañera locutora, Lili Dueñas. Muy buenas tardes. Y tenemos hoy un invitado de lujo. El texto que acaban de ustedes oír en la cápsula que acabamos de escuchar es una parte del libro próximo a publicarse del profesor Humberto Quesada Prado. El libro se llama Nonuava, profesión de fe musical. Profe, muy buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Agradezco la oportunidad de comentar algunas cosas sobre la música tan importante y tan legendaria ya de mi nonuava querido. Muchas gracias. Pues el tema es la música nonuavense, el estilo de nonuava. Profesor, ¿por qué estilo de nonuava? ¿En qué se diferencia la música de nonuava, que ya se está haciendo tradición en el estado, que ya es bastante conocida? ¿En qué se diferencia de otros estilos norteños, de otros estilos de música, de la música que nos rodea? Bueno, yo creo que son varias las diferencias que se advierten en la música nonuavense. Una de ellas es la cantidad de instrumentos y por lo tanto la cantidad de músicos que forman un grupo musical en nonuava. Tradicionalmente deben ser 7. 7. Y tradicionalmente deben ser los mismos instrumentos los que a través de los años, desde a partir de los años 40, afianzado ya en los 50 hasta la fecha, son 7 los instrumentos. 2 saxofones altos, una flauta transversal, una tuba, lo que se llama tarola, que en realidad se llama caja en una batería de percusiones, un banjo y una guitarra de caja. Son 7 instrumentos, 7 músicos, los tradicionales en la música nonuava. Hay grupos que prescinden de alguno de los instrumentos, incluso hay en Chihuahua un grupo musical con origen nonuavenses, que es Los Rancheros de Nonuava, que ha cambiado un saxofón por una trompeta. Tradicionalmente el mismo señor la ha tocado durante mucho tiempo. Son 7 instrumentos, 7 integrantes de un grupo musical. Eso entre otras diferencias que iremos comentando a lo largo del programa. Así es. Sabemos que también hay otras partes del estado que se identifican con música muy particular, como lo es Ojinaga. Hoy hablaremos de Nonuava. ¿Influye las tradiciones de Nonuava, de la cultura del municipio de Nonuava en esta música? Yo creo que sí. Yo creo que la música nonuavense ha sido generadora de una especie de identidad colectiva, de una identificación colectiva entre los habitantes. La música de Nonuava no solamente se distingue en la música urbana de la ciudad de Chihuahua, de las grandes ciudades como Parral, Juárez, Cuauhtémoc, Ojinaga. Creo que la música de Nonuava es parte de la identidad del nonuavense y tiene sus razones de tipo sociológico, antropológico, histórico, a partir del primer tercio del siglo XX, que es cuando se conforma
los grupos musicales nonuavenses. Yo no digo que es una banda, no se trata de banda, es en todo caso, caería en la definición de orquesta ranchera. Orquesta ranchera, así es, para diferenciarla de un grupo norteño como es lo característico en ciudades como Ciudad Ojinaga, por ejemplo. ¿Y de qué habla la música de Nonuava? La letra de las canciones de qué habla. Bueno, tradicionalmente la música de Nonuava empezó a acompañarse de letra a partir de la década de los 80. Es cuando empieza a introducirse la letra de las canciones. Hasta los 80, 50, 40, 60, 70, era música a través de la nota, nada más música, no había letra. Quien se atrevía en Nonuava a cantar una canción, pues era visto como fuera de este mundo. ¿Qué está pasando con este? Aquí no se canta, aquí se toca la música, se ejecuta la música, pero no se canta. Si no es a partir de los 80, cuando empiezan a aparecer otros grupos importantes, como es el grupo Nonuava, como es el grupo Los Villalobos, por ejemplo, son los primeros que empiezan a grabar la música Nonuava, pero ya con letra de las canciones. Entonces fue un tabú hasta los 80. ¿Y de qué nos hablaba esta letra ya a partir de los 80? Bueno, se ejecutan y se cantan las canciones tradicionales que mucho tiempo nada más se tocaron en Nonuava. Hay una pieza representativa que es, no sé quién sea el autor, pero creo que es de los 60, que se llama Sufro porque te quiero. No sé si es Octavio Norzagaray quien la hizo famosa, pero bueno, durante añísimos esa canción nada más se tocaba, no se cantaba. Sin embargo, a partir de los 80 la hizo famosa o le incorporó la letra el grupo Los Villalobos, por ejemplo, y a partir de ahí empezaron ya a cantarse y a tocarse la música en ambas cosas. Profesor, tú eres de ahí. Se nota que eres de ahí porque se te ve la pasión al hablar de la música. ¿Cuál es el ambiente en el que tú te desarrollaste ahí? ¿Cómo sentiste tú la música de Nonuava? ¿Y por qué la sientes como propia? ¿Y por qué sientes la necesidad? Ya son muchas preguntas. ¿Y por qué sientes la necesidad Me van a hacer bolas con tanta cosa, pero adelante. La necesidad de darla a conocer y de rescatarla en el libro que ya escribiste? Mira, indudablemente soy de allí, traigo la música de Nonuava pegada, untada en los poros de la piel, obviamente. La música que a mí me gusta es la música de Nonuava, hablando en términos de origen. ¿Por qué rescatar eso? Existe ya un trabajo muy interesante que se hizo, pero que refiere básicamente el ángulo biográfico de los músicos de Nonuava, que es Nonuava Tierra de Música, de los profesores Luis Guerrero Rubio y Faustino Villalobos Rodríguez. Ellos hicieron ese trabajo muy interesante el 2009, creo, 2010. Es muy importante, muy interesante ese libro, pero toca los aspectos biográficos de los músicos. Entonces yo me di a la tarea de ir investigando otras cosas. ¿Qué tiene que ver? ¿Cuándo surgió? ¿Cómo surgió la música de Nonuava? ¿Quiénes fueron los primeros músicos? Pero no desde el ángulo biográfico, sino desde otro punto de vista más, digamos, de la antropología, de la sociología, cómo impacta, cómo nacen esos grupos. Entonces yo le di ese giro al trabajo que voy a presentar posiblemente el mes que entra como libro. Entonces eso nos habla de que en el primer tercio del siglo XX, en Nonuava, ya en 1930 se menciona la aparición de un grupo de músicos. Seguramente, no tengo el dato correcto hacia el 100%, pero seguramente es de apellido Lozano esa conformación musical. En los 30, a partir de los 30, ya hay otro grupo que nace, que es el grupo conocido como Los Ochoa, y que hasta los 40 estuvo todavía vigente, el grupo de Los Ochoa. Entonces, esos dos grupos empiezan a surgir en la palestra musical de Nonuava. Los Lozano es un apellido que viene desde 1778 en los registros nonuavenses, entonces es un apellido que trae ya mucha historia, aunque musicalmente hablando empieza en los 20 con un señor llamado Eliseo Lozano Sandoval, que es quien conforma la primera estructura musical de Nonuava. Bueno, de allá han surgido a partir de los 60 y 70, tienen que escindirse. Se salen del grupo de los Lozano y conforman otra agrupación que en Delicia se llamaba Los Hermanos Lozano. Estuvo vigente mucho tiempo. En Nonuava les conocíamos como Los Chenchos, por el fundador Inocencio Lozano Hernández, Los Chenchos. Y tuvieron mucho auge.
pero finalmente se vienen a Delicias a conformar otro estilo de vida, otra forma de vida, porque Nonuava fue durante muchos años un pueblo final de camino. Definitivamente Nonuava, se llegaba a Nonuava y se regresaba de Nonuava. No era que como ahora que se llega a Nonuava y se va a Huachochi. ¿Qué es paso a Huachochi? Así es, pero en ese tiempo no había. La luz eléctrica entró en los 80, se inauguró en los años 80, entonces eso nos hace ver que la luz eléctrica como algo que va a cambiar las sociedades. En el caso de Nonuava llegó demasiado tarde, muy tarde. Todavía en los 70 escuchábamos la radio de baterías. Y si se descargaban las baterías, hay que ponerlas en agua con sal para que agarren fuerza y otra vez y nos permitan escuchar la radio, que era la XCBU, que era la XCW con las novelas famosas aquí de Felipe Reyes, Chucho el Roto, etcétera, etcétera. Así fue la música Nonuava. Entonces, la música nonuavense tiene dos influencias. Primero, de las orquestas y bandas que había en la ciudad o de las ciudades importantes, de ahí se tomó parte del instrumental para incorporarlo a un grupo musical nonuavense. ¿Qué se tomó? Se tomó la tuba, se tomó el clarinete, saxofón y la flauta transversal de las bandas y orquestas. Luego llega otra influencia, sobre todo con la época del bracerismo, ya en los 60, en que se incorpora el banjo, característico de la música country estadounidense, o bien de la música de jazz, del blues norteamericano. Creo yo, es mi suposición, es mi teoría, que alguien fue de Mojado a Estados Unidos y trajo el banjo de allá, lo incorporó, y como es un instrumento que hace mucho ruido y sobresale por la guitarra, obviamente se quedó para siempre. Aunque la música nonuava se toca en las armonías, como es la guitarra y el banjo, de manera arrastrada, es decir, no es un acorde nada más, sino que se toca, digamos, continuamente los acordes. Se va dando un tan. Como fondo. Exactamente, para suplir a una batería de percusiones que no existe. De la batería de percusiones existía solamente la caja, es decir, la tarola, con un encorchado abajo para que vibrara más. Esa es parte de la característica de la música nonuavense. Pero musicalmente la influencia de la música nonuava es a través de los montañeses del Álamo. Es el estilo de los montañeses del Álamo. Solo que con la incorporación de otros instrumentos, la eliminación con el tiempo del violín y del acordeón, que son instrumentos muy débiles, que no se escuchan en los callejones a donde van las serenatas de Nonuava, no se escuchaban. Entonces era... Menos en los salonzotes de baile, sí, ¿no? menos en el único salón de baile que había en Nonuava. Obviamente el acordeón no es característico del norte chihuahuense y el violín no se escucha al aire libre, entonces son instrumentos que fueron dejando paso. Algo he escuchado acerca de que el acordeón no es de los grupos musicales rancheros de Chihuahua, no se usaba. ¿Es cierto? Concuerdo con esa teoría de Claro Franco, de que los norteños no son de Chihuahua, son el acordeón es del noreste, de Tamaulipas, de Nuevo León, a lo mejor Coahuila, pero no es de Chihuahua. El acordeón no es un instrumento característico. En Ojinaga se ha incorporado posiblemente por la influencia norteamericana, por la cercanía con Estados Unidos, pero en un pueblo como Nonuava no logró asentarse el acordeón en los grupos musicales. Oiga, profesor, perdón. Sí. Yo me apellido Villalobos, entonces muy seguido me dicen que si soy de Nonuava, porque hay mucho Villalobos, pero soy de Ojinaga, mire. Entonces, Nonuava y Ojinaga son así como los municipios de Chihuahua característicos por la música. Y yo creo, bueno, me parece que debe de haber muchas coincidencias y debe de haber esta parte que usted dice sociológica, antropológica, que suena interesante investigar. Y algo que yo veo de la música que es muy característica y que se puede identificar porque es diferente. Cada quien tiene su estilo, ¿no? Cuando se toca una música y quienes más o menos identificamos, decimos, esa es de Nonuava o esa es de Ojinaga, ¿no? Así tiene cada una tiene sus características. Pero una coincidencia es que es música para bailar. O sea, en Ojinaga está muy ligado el bailongo con la música. O sea, la gente somos bailadora en Ojinaga. Y me parece que en Nonuava también. O sea, está muy ligada al baile. Es música para bailar. Y entonces cuando decimos que va a haber música de Nonuava es porque va a haber buen bailongo. Va a haber buen baile.
o en Ojinaga, la gente de Ojinaga difícilmente te encuentras a alguien que no sabe bailar. Y es música que se baila de determinada manera. Sí. Aparte de que tiene la característica de cómo se toca, tiene la característica de cómo se baila. Sí, es un bailecito, digamos, entre comillas, arrastrado. Sí. Arrastrado en el sentido de que se arrastran los pies, se arrastra el calzado, Sí. se escucha en los bailes el arrastrar de las botas y de los zapatos de las damas, se escucha en los bailes. Al menos se escuchaba cuando era música de viento. Ahorita que ya es electrónica, bueno, ya es más difícil, el ruido es mucho más, es enorme. Pero sí hay esa coincidencia con la música de Ojinaga, es música eminentemente bailable. Sí. Más que escuchable, es bailable. Sí. Profe. Y es muy alegre. Sí, Muy indudablemente. alegre. Son polcas. Inicialmente No, en Onuaba, No. en Onuaba era de todo, se manejaban bastantes ritmos, bastantes géneros, perdón. Se tocó polka mucho tiempo, pero igual se tocó la ranchera de 2 tiempos, se tocó el bolero ranchero, que es de 4 tiempos. Incluso géneros difícilmente escuchables en nuestra época, en nuestros días, se ejecutaban en Onuaba, como es la mazurca, como es el danzón, como es, ¿cuál otro? El chotis, el paso doble, el vals, toda esa música se ejecutaba en Onuaba y era música de oídos, porque no se sabía tocar nota. Cuando se aprendió a tocar nota fue en los años 30, con 2 personas que llegaron a enseñar nota en Onuaba. Los viejos, por decirlo así, sabían tocar por nota. Pero a partir de los años 40, 50 se fue perdiendo el aprendizaje de nota y fue música de oídos, de oída. Pero sí, definitivamente casi todos los géneros se han tocado en Onuaba. Inclusive los viejos tocaban todos los géneros. Y los tocaban, no los cantaban. Entonces, al tocar un danzón, creo que se llama danzonete. Cuando no lleva la letra se llama danzonete, tengo entendido. No soy muy versado en cuestión de arte musical, pero creo que sí. Entonces se tocaba el danzonete en Onuaba. Danzón Juárez, Nereidas, etcétera, esos clásicos. Se tocaban en Onuaba. Los viejos los sabían tocar. ¿Actualmente lo saben tocar? ¿Actualmente sigue esta música vigente en Onuaba o ya ha entrado a la palestra otro tipo de música? Si hablamos de la música que tiene más parecido con la música de Onuaba, yo creo que es la de los Villalobos, que es quienes siguen tocando esos géneros, mazurca, chotis, danzón, danzonete. El profesor que dirige el grupo, Noé Villalobos Rodríguez, se ha dedicado a conservar esa parte de la música de Onuaba, que no quede solo en recuerdo, sino que se ejecute todavía. Y a los jóvenes sí les gusta. Sí, les gusta porque la bailan. Les gusta porque la bailan. Bailable. Así es. Como tiene tanta influencia el grupo musical Los Villalobos, ellos siguen tocando un danzonete y la gente la baila. Lo vimos en días pasados en un club social de aquí donde alternaron con un grupo famoso de rock, con los Abson. Ellos tocaron algunas piezas de esas, los Villalobos. Y gusta, la gente sale a bailar ese tipo de música, porque es música bailable, como dice ahorita, es bailable más que cantable. Sí, y otra coincidencia, porque al final la música, independientemente de donde sea, tiene estas características, es que hay personajes de la música. En Ojinaga están los señores y son esos que iniciaron en los 60, los 70, que todavía andan por ahí y que se hacen legendarios, se hacen leyenda. Hay personajes y claro, surgen nuevas generaciones, pero se siguen quedando esos personajes y ahorita me llamó mucho la atención que usted los identifica por su nombre, ¿no? Los señores estos que iniciaron y que ahí siguen en la historia y que se hacen leyendas, se hacen personajes, sí, ¿no? Que crearon grupos. En Ojinaga ocurre lo mismo, y le siguen haciendo homenaje y ellos siguen participando y son personas muy mayores y me parece que hay gente muy comprometida con la música, ¿no? Yo creo que sí, hay personajes clave en la historia de la música de Onuaba que yo creo que ya la mayoría ya desapareció, quedaron unos cuantos, pero se puede hablar de un Eliseo Lozano Sandoval, que es el abuelo de los Lozano actuales. Se puede hablar de un Ignacio Santisteban, compositor de la letra de la canción representativa de Onuaba, que no es el corrido de Onuaba, se llama Viva Onuaba. Se puede, que acaba de desaparecer hace unos, ¿qué será?, 10, 15 años. Se habla de un señor Alejandro Guerra, fundador del grupo de los Ochoa, que ellos tocaban por nota, no de oído, por nota. Pero bueno, todo eso se va perdiendo. Y finalmente quedan los Villalobos como, yo creo que los herederos
que han dado más publicidad a la música nonuavense. Claro, en Nonuava hay todavía descendencia de músicos Lozano, hay el grupo de los Lozano en Nonuava que sigue ejecutando música más bien tocada que bailada, indudablemente se apegan más al estilo original, pero sigue habiendo esa presencia de la música de Nonuava, sigue siendo un estilo único. Estamos transmitiendo también para Facebook y quiero mandarle saludos a las personas que se comunican con nosotros, a Alex Aguirre Terrazas que nos manda saludos a todos y preguntarle precisamente el libro que va a lanzar, ¿cuál es la, bueno, que está por lanzarse, ¿verdad? ¿Cuál es la intención de este libro? Bueno, rescatar y proporcionar al público ese otro enfoque, ese distinto enfoque que no existe, que es el por qué surge la música de Nonuava, el cómo surge y cuándo surge, cómo se sostiene, porque ha sido un estilo que ha persistido a través de los años, el estilo de Nonuava. Es muy reconocible cuando uno escucha música y dice, ese es de Nonuava, esos son los Nonuava, aunque no sea un grupo en específico, es el estilo de Nonuava. Y sí tiene que ver mucho esa cantidad de 7 instrumentos y 7 músicos. A veces por otras razones son 6, o pueden ser incluso 5, pero tradicionalmente son 7. Y son esos instrumentos. 2 saxofones altos, 1 flauta transversal, 1 tuba, 1 tarola, 1 guitarra y el banjo. Son 7 los instrumentos característicos. Entonces eso hace un estilo único que ha persistido durante los años. ¿Cuál es la intención de este libro? Rescatar y dar a conocer precisamente esa parte de que la gente no conoce, no solamente la Nonuava, la gente de Chihuahua no conoce. Creo yo que este próximo libro será un referente obligado para quien quiera adentrarse a estudiar la música popular nonuavense. Será un referente obligado. Posiblemente salga en junio, ya está en imprenta. Lo esperaremos entonces. Lo que interesante que la música en estas comunidades sea tan importante, incluso que dé para libros, ¿no? Habla de la importancia y además la relevancia en todo el estado, incluso nacional e internacional, porque acá en la frontera de Texas, de Nuevo México, son famosos los grupos de Nonuava, ¿no? Y en buena parte de los Estados Unidos son famosos. Sí, ¿no? O sea, cuando vienen los de Nonuava, como que la gente se anima, ¿no? Usted súmele a que en los estados fronterizos de Estados Unidos, como Texas, Colorado, Nuevo México, etcétera, súmele que hay mucho emigrado, Sí. Súmele todo eso, que vaya a tocar un grupo de Nonuava a un salón de Oklahoma City, por ejemplo, como es muy frecuente que van, se llena, se satura el salón. ¿Por qué? Porque hay mucho emigrado de Nonuava y de la región de Nonuava. Y de todo el estado, que ya sabe que es buena música. Van a escuchar la música de Nonuava, pues saben que es buena música. Música que les trae incluso ciertos recuerdos, cierta melancolía, cierto dejo de que arranco para mi pueblo, me sigo aquí, pero bueno, es un rato, son 5 horas de baile, pero bueno, yo creo que lo disfrutan. Hemos visto los salones abarrotados. Sí, y otra cuestión ahí también ya muy cultural, y que me parece que ocurre lo mismo en Ojinaga que en Nonuava, es que como se hacen famosos los grupos, esto motiva a otros jóvenes a que hagan otros grupos, y entonces se van dando las generaciones, y esto conserva la música, ¿no? Sí, yo creo que sí, y la hace que trascienda. Exacto. En Nonuava, como se dice en el argot popular, en el pueblo y cerca de allí, es más fácil lazar a un músico que lazar a un burro. Hay más músicos que burros, definitivamente. Cuando hace falta un músico en una agrupación musical de allí, no tiene ningún inconveniente, porque se van con cualquier otra familia conocida, oye, necesito un guitarrero, no tengo, y se incorpora. Y se van con otra, oye, necesito quien me ejecute la tuba porque no tengo y tengo un contrato. Y es fácil encontrar quien sustituya, es fácil. Entonces es un asunto muy interesante, un fenómeno interesante ese de que haya muchos ejecutantes de instrumentos musicales en Nonuava. Muchos, se dan el lujo ese. ¿Y la zona de influencia? Vamos a un corte. Sí, vamos a un corte aquí por Radio Universidad. Pero seguimos en el Face. Seguimos en el Facebook. Si no nos regaña Jacobo. Profe, ¿cree usted que hace falta, bueno, hablando a través del Facebook ahora también, cree que hace falta
que haya, no sé, más persistencia por parte de los gobiernos, digo, Estado, federal, municipal, para que se difunda todo este movimiento de música de Nonuava. Yo creo que sí, siempre ha sido importante buscar ese apoyo para difundir la música de Nonuava, aunque no siempre se encuentra, difícilmente. El programa de apoyo a las culturas municipales y comunitarias, el famoso PACMIC, que es el que más se acerca a los apoyos populares, lo digo por experiencia, porque ellos, a partir de allí, de un producto PACMIC va a salir el libro el próximo mes. Ese programa ha sido el que más ha apoyado, yo creo, la música nonuavense. Hablando de la música nonuava, hay muchos programas populares que ha apoyado PACMIC, pero estamos hablando de Nonuava. Es el que más ha apoyado. Y se tuvo la oportunidad de que el FONCA, Fondo Nacional para la Cultura y las Artes en México, se tuvo la oportunidad de que otorgara 2 becas en distintos años para el grupo de los Villalobos, para que grabaran música representativa. Pero no solamente eso, se dio a la tarea al profesor Noé Villalobos de componer las piezas que iba a grabar. O sea, composición de polka, de chotis, de mazurca, independientemente de la que ya existía a través de los años, él se daba la tarea de ser un importante difusor y compositor de música característica nonuavense. Que casi no se escucha, nos dicen. Perdón. Entonces, es importante hacer notar eso, que sí ha habido una beta musical creativa muy importante que ha estado presente. Entonces, sí se han estrenado muchas piezas, polcas, valses, sotis, característicos para los más importantes grupos de danza folclórica en el Estado. Digo en el Estado y posiblemente más allá del Estado. Creaciones de los mismos personajes de la música nonuavense. Es importante. ¿Cuál es la zona de influencia, así hablando de región, de municipios, de poblados? La zona de influencia de la música de Nonuava, así más inmediata. Yo creo que es complicado responder a eso. Creo que todo el Estado... Borjas, así lo más cercano. Borja, Valle del Rosario, Valle de Olivos, Huejotitán, El Tule, Valleza, Huachochi, las regiones de Huachochi, de Norogachi, Rosiachi, y hacia más acá yo creo que Cuauhtémoc, que es la parte más cercana, Tutuaca, los municipios cercanos, y no sería la ciudad capital. A reserva de que compremos el libro y lo leamos, porque ese es el chiste, ¿qué características o qué antecedentes sociológicos, antropológicos encontró usted? Porque yo supongo que por ahí a alguien se le ocurrió, o alguien empezó, o algún músico, no sé, que haya iniciado, pero esto ocurre en muchos lados y no necesariamente se hace una tradición musical. ¿Qué características sociológicas, antropológicas ya estamos por empezar? Le hago la pregunta, reitero la pregunta ahorita que entremos a la radio, porque nos dice Jacobo que ya sirve que la hacemos a la radio también. Estamos de regreso en la transmisión de Radio Universidad y estamos transmitiendo también paralelamente por Facebook, y pues estamos aquí entrevistando al profesor Humberto Quesada, que nos trae un estudio muy interesante de carácter, pues él nos ha explicado, de carácter sociológico, para explicarse cómo surgió, por qué surgió el estilo nonuavense de música, de interpretar la música popular. Profesor, estamos aquí pues tratando de dar una pálida idea, digamos de pasada. Por esta ocasión pues tenemos nada más una hora, 50 minutos en radio. Sí, de darle un pasón pues a este tema. Al libro que va a publicar ya ahora en junio. Y antes de que entráramos del corte, yo le preguntaba al profesor, ¿qué tiene Nonuava que no tienen otros municipios de la región para que se haya asentado ahí la música, para que se haya hecho esta tradición de música? Porque supongo que músicos hay en todos lados, pero no en todos lados, en muy poquitos lados se hace tan fuerte y tan tradicional la música. Bueno, como comenté ahorita,
Hay, haciendo mías las palabras o el enfoque que de un antropólogo muy famoso aquí en Chihuahua, ya fallecido por cierto, Juan Luis Sariego, conocido de todo el mundo. Él manejaba puntos de ruptura en las estructuras sociales. Entonces en Onoaba tuvieron que presentarse algunos puntos de ruptura social para que emergieran algunas cosas de la cultura y de la misma convivencia social. Hay distintas etapas que van marcando definitivamente la aparición de la música nonuavense. El primer punto de ruptura yo creo que se presenta entre el periodo postrevolucionario de la década de los 20 y la primera aparición del movimiento cristero. En ese ínter se van generando ciertas afinidades musicales con el Liceo Lozano Sandoval, que conforma un pequeño grupo y se da la tarea de difundir la música a su estilo, a su forma, como él entendía, en el pueblo y los poblados vecinos. Pero luego hay un punto de ruptura que es la siguiente etapa del movimiento cristero, la etapa del cardenismo y luego el movimiento cristero en su segunda parte, que va afianzando la música. Por ejemplo, llega la etapa de terminación del segundo movimiento cristero y regresa una religiosa de Carichía Nonuava. Digo regresa porque ya había estado allí y enseña a las damas del pueblo que acudían a las ceremonias religiosas, les enseña nota y les enseña a ejecutar un viejo armonio que todavía existe en la iglesia, aunque ya no funciona, pero les enseña a tocar y a cantar por nota los coros. Existe un material en pentagramas bastante importante, que era el que ejecutaban y que cantaban. Ahí está otro punto de ruptura. Pero además la aparición de los grupos musicales a partir de 1940, que son los Lozano, el auge de los Lozano y de los Ochoa. Entonces, ese periodo del 40, que es la formación de las instituciones, creo que surge de otro punto de ruptura, que es el término del cardenismo, por ejemplo, y la desaparición del movimiento cristero, del segundo movimiento. Ahí hay otro punto de ruptura. Entonces los músicos toman auge en esa época de los 40 y básicamente ya después de los 50 toman auge y siguen consolidándose como instituciones musicales. Entonces hay esos puntos de ruptura que dan esa posibilidad de que se conforme y se estructure de mejor manera las agrupaciones musicales. Muy aparejados al fenómeno social. Así es. Social Así de la circunstancia, pues, político, Sí. social. El señor Saúl Beltrán Leiva habló y le felicita. Gracias, por Cacho. por su trabajo. Gracias, amigo. Sí. Hay una cosa importante que yo manejo en mi próximo trabajo, que es un apartado que se llama la música nonuavense como mercancía. Indudablemente que se conforman grupos musicales para la sobrevivencia de las familias, es decir, de allí viven las familias. Hay una anécdota que cuenta el profesor Guerrero en un texto que escribió Luis Guerrero Rubio, que dice que el papá de los Villalobos, Faustino el Viejo, se llevaba a sus hijos a Valle del Rosario y a algunos otros pueblos. Se los llevaba sin un contrato previo, pero llegando al pueblo, en la plaza del pueblo, ellos se acomodaban con sus instrumentos y empezaban a tocar. Y era de donde salían los contratos. Bueno, si no había muchos músicos, obviamente había mucha oferta, poca demanda. O sea, hay muchos músicos, como aquí en contrato, entonces tenían que salir. Él hacía eso. Entonces, ver la música nonuavense como una mercancía, como una especie de te vendo la música y luego tú me la pagas, sobrevive mi familia y seguimos felices y contentos todo el mundo. Entonces, la música nonuavense como mercancía es esencial, porque los grupos musicales en Onuaba han sido básicamente para vender su producto. Venden su producto definitivamente, porque de ahí sobreviven las familias, en base a lo que dije al principio, que Onuaba fue durante muchos años un final de camino. Se llegaba a Onuaba y se regresaba de Onuaba. No había que voy para allá, no, de paso, llego a comprar un burrito. No había eso. Entonces, había que sobrevivir. Así es, ese localismo, ese poblado encerrado de la civilización. Profe, no hace muchos años que la carretera era de terracería. Exactamente, hasta los 90s. Pues hace relativamente muy poco. Entrado el siglo XX yo creo que todavía era de terracería, todavía nos tocó alguna parte, al menos de San Francisco de Borja hacia El allá. 21. Así es, del 21, perdón. Era terracería. Sí. Era terracería y era por otro camino, no el de la carretera que existe actualmente. Entonces, todos esos son condiciones muy importantes que van generando
la fuerza de una agrupación musical y que se distribuyan en varias agrupaciones. Yo creo que si le hacemos una encuesta o un sondeo a cualquier persona y le preguntan, ¿conoces Nonuava? ¿O has oído hablar de Nonuava? Y van a decir que sí por la música, ¿no? Por la música, Sí, así es. La mayoría, ¿no? Lo identifican. Pero habrá gente que no sepa ni dónde está Nonuava, ¿no? Que a lo mejor baila la música de Nonuava y sí. que no sabe ni dónde está Nonuava. Es posible que sí. Bueno, para mayor aclaración, Nonuava es un pueblo cabecera del mismo municipio que se encuentra al suroeste del estado y que ahora es el paso obligado para ir a Huachotzi, digamos el Por paso la más nueva- cómodo. Por la nueva Carretera que ya tiene condiciones deplorables, por cierto, en un pedazo, pero bueno, ahí está la carretera. Bueno, yo la recorrí hace 3 años y estaba muy buena. Recién estrenada. Le Ahorita falta tiene mantenimiento. le falta mucho mantenimiento. Válgame. Profesor, ¿y usted a qué atribuye que la música en Nonuava, a pesar de todos estos nuevos avances tecnológicos, sociales, de infraestructura, incluso en el municipio, en el pueblo, se haya quedado? Yo creo que se quedó porque logró estacionarse en el gusto del público. Yo creo que se convirtió en una música distinta. No hago menos de ninguna manera el estilo de Ojinaga, de ninguna manera. Pero creo que el estilo de Ojinaga recibe muchas influencias, sobre todo de Estados Unidos, como la introducción del acordeón, que no tiene Nonuava. Nonuava sigue con sus mismos 7 instrumentos característicos. Pero el estilo arrastrado de las armonías, por ejemplo, es característico de la música de Nonuava. Lo que no tiene otros grupos musicales como la música de Ojinaga, en que los acordes están perfectamente definidos por el bajo o por la guitarra o por el bajo sexto. Pero Nonuava no, es un estilo. Pero además ya se hizo continuado. mercancía, es decir, si nace un grupo de Nonuava y va y ofrece su producto, no sé, a donde sea, lo va a vender. Así es, O sea, indudablemente. ya no tiene caso moverle, ¿no? O sea, Así es. Es un producto que se aplica a la mercadotecnia como cualquier otro producto. Exacto. ¿no? Fíjese que ocurría algo muy interesante todavía, yo creo que hasta la época de los 70, de los años 70, no sé, en los 80. Yo ya en los 80 ya no vivía en Nonuava. Creo que hasta los 80 persistió. Se tocaba o se contrataba a los músicos por hora de tiempo o por hora de música. Es decir, por hora de música o por hora de reloj. Cuando uno dice, caray, pues que no es la misma cosa una hora de tiempo y una hora de música. No, definitivamente no. La hora de música es cuántas piezas van a alcanzar a tocar en una hora los músicos. Le pueden flojear, si le da gana, y pueden tocar 5 piezas, 8 piezas, 3 piezas, 12 piezas, tomando en cuenta que una pieza de música tiene un promedio de 3 minutos. Sí, pero el otro estilo era tocar la mayor cantidad de piezas posibles, creo que eran 12 piezas, cuando era hora de música. Te contrato, pero me vas a pagar por hora de música, no por hora de reloj. En esa hora de música, 12 piezas en 36 minutos, bueno, ya terminamos mi hora de música, aunque no sea una hora de tiempo. Entonces, eso obligaba a que ya, más al calor de las influencias etílicas, pues te contrato otra hora, ya estamos aquí. Pero además, tan es producto que todo se quiere llamar Nonuava, es decir, hermanos no sé qué, o Sí. Villalobos de Nonuava, pero tiene que llevar el título de Nonuava para que funcione, ¿no? Sí, hasta los 90, yo creo, entrado el siglo XXI, yo creo que todavía se utilizaba el nombre de Nonuava en los grupos musicales. Menos están los rancheros de Nonuava, Sí. los lozanos de Nonuava, los Villalobos un tiempo fueron los Villalobos de Nonuava. Sí. Entonces tenían que llevar ese apellido. Sí, porque es Los como vende, ¿no? Así es. Profe, y ya tienen, digamos, la declaratoria como patrimonio. Bueno, sí, creo que fue el 2015, no tengo seguro, no la recuerdo la fecha, está registrado en el libro que voy a presentar, en que se hizo la propuesta al Congreso del Estado y se aceptó y se aprobó de que la música de Nonuava fuera patrimonio cultural intangible del Estado. Si ya tiene ese título la música de Nonuava. Creo que es algo muy importante porque eso le da cierto realce a nivel nacional o internacional en caso necesario. Entonces, que haya logrado ese título, creo que es muy importante, patrimonio cultural intangible de la música del Chihuahua. Es importante. Esperaríamos a lo mejor que sea destinado como Nonuava como pueblo mágico, aunque esa es otra característica y otra situación. Por lo pronto ya tiene eso. Es patrimonio cultural intangible del Estado. Y es Pero algo sí. muy importante, ¿no? Era lo que platicábamos el programa pasado, precisamente de lo que era el patrimonio intangible, de las leyendas, de la cultura, de las tradiciones.
Y así como hay municipios que se destacan por su gastronomía y hay otros municipios que se destacan hasta por sus leyendas, hay municipios, como Nonuava o Ojinaga que se destacan por su música. Así es, definitivamente, Casagrande es por su cerámica, en fin, Mata Ortiz. Sí hay algo que caracteriza a los municipios. En el caso de Nonuava es los músicos, es la música. Por eso les digo, Nonuava es más fácil encontrar un músico que encontrar un burro. Definitivamente, que hay tanta cantidad de músicos, todas las familias, a lo mejor por necesidad económica, necesidad de sobrevivencia, se hacen músicos. O por tradición, porque saben que les puede ir bien. Exactamente, y eso lleva a que es una necesidad. Contagia, claro. Le preguntaba, ahorita que nos fuimos al corte, pero nos quedamos en Facebook, si hacía falta más promoción, más difusión de la música, pero ahora le pregunto, si apoyaría, si sería una buena estrategia que la música llevara al turismo a Nonuava, porque es algo que también hace falta en todos los municipios, no nada más en Nonuava, que se pueda ser, no sé, un atrayente de los turistas la música para el municipio. Yo creo que sí, sería un factor muy importante la música para atraer turismo a Nonuava, aunque el problema sería la infraestructura. O sea, no se trata nomás de llevar, sí, te llevo de que oiga música. Se requiere un buen salón. Bueno, salones, hay un par de salones, hay 3 salones importantes. ¿Pero dónde los vas a alojar? ¿Dónde los hospedo? Sí. ¿Dónde los alojo? ¿Qué les voy a ofrecer si no hay en materia de gastronomía, no hay restaurantes? Si es un pueblo que apenas está emergiendo. Tendría que armarse toda una estrategia, ¿no? Así es, entonces no es fácil. La música sería un atrayente muy importante. Porque sería interesante, Claro. voy a bailar música Nonuava, pero que sea Nonuava, ¿no? Así es. Claro, Algo así. pero faltaría la infraestructura Sí. necesaria para sostener el turismo. Surgiría entonces el pueblo alrededor de la música, ¿no? Yo creo que sí, sería muy importante. Sería algo interesante de ver. Así es. Pues sí, se me antoja a mí así. No por ven a ejemplo, bailar a un música Nonuava, pero un Nonuava. festival, ¿no? Festival. Un festival con presentaciones con muchos ininterrumpidas grupos, durante ¿no? todo el día y con No, hombre, 20 con 2 días comida, seguidos a bailar. con comida, con artesanías, etcétera, ¿no? Ujú. Bueno, se estuvo presentando aquí desde el 2009 hasta 2015, creo, 2015. Se estuvo presentando un festival de danza folclórica con música representativa de Nonuava en el Teatro de los Héroes. 6 años pero consecutivos. Aquí, 6 años consecutivos con el Teatro de los Héroes a reventar. Las 1.400 butacas a reventar, a cerrar puertas porque ya no cabía una sola alma más y por seguridad pues obviamente se cierran las puertas. Pero 6 años consecutivos es mucho decir. Luego ya en 2017 se decidió que el evento fuera pero en Nonuava. Entonces, la Fundación Nonuava se dio a la tarea de llevar los músicos con poquito apoyo de la presidencia y de aquí y de allá, de llevar grupos representativos de danza folclórica y se presentó en el Foro Cultural de Nonuava. Obviamente fue todo un espectáculo, indudablemente, pero hace falta más apoyo, más recursos, que la presidencia se involucre más. Sí, tener visión, ¿no? Sí, Que- una que visión la- cultural más amplia. Que la autoridad municipal tenga alguna Sí, visión, ¿no? Y exacto. empezar. Que es importante hacer obra material en el pueblo y para el pueblo, indudablemente. Sí, pero también la cultura lo requiere, sobre todo la música, porque es de allí. Pero esa además música puede vender, representativa. vende, ¿no? Indudablemente, pero les ha faltado esa visión. Inclusive apoyo de las instancias de gobierno del Estado también hace falta, Claro. hace mucha falta. Va uno y toca las puertas, o no tienen presupuesto, o no les interesa gran cosa, o no lo ven desde allí, no sé. Y si es de cultura menos, ¿no? Y si es de cultura menos, porque Claro. lo primero que le rasguñan cuando hay presupuestos pobres es a la cultura. Ah, no, aquí le quitamos. Le inyectamos acá, pero le quitamos de acá. Y la cultura es la más afectada siempre. Entonces sí hace falta. Hemos visto a la música de Nonuava en los festivales de aquí de la ciudad, porque vemos el Festival Internacional, vemos los festivales locales. ¿Los han invitado? Sí. ¿Se ha visto esta música? Sí, generalmente sí. El evento que hubo hace poco en el Palomar, creo que fue en el Palomar. El Sí. de la polca Sí, monumental. Sí, el de la polca siempre los monumental. incluyen. De hecho, pues la principal fue de Nonuava, ¿no? Pues La sí, polca. pero ya hubo un cambio, ya hubo una modificación. Cuando eso empezó en la Plaza de Armas con 500 parejas bailando al mismo tiempo en la Plaza de Armas hace como 3 años, la pieza ejecutada, la pieza básica fue Aguas del Río Nonuava, que es una polca europea, pero que fue adaptada como música nonuavense y se quedó por siempre. No sabemos ni dónde salió esa polca, pero sabemos que es europea. Pero bueno, fue básicamente esa pieza y se bailó allí en la Plaza de Armas
con 500 parejas al mismo tiempo, Aguas del Río Nonuava. Pero el siguiente año, ahora ya en la plaza, en el Parque del Palomar, ya le agregaron otra pieza que fue Santa Rita. Entonces ya no fue eminentemente Aguas del Río Nonuava, ya fueron 2 piezas. ¿Por qué Santa Rita? Porque es la pieza que identifica quizá por el nombre a la ciudad de Chihuahua, porque tengo entendido que Santa Rita no es ni siquiera de Chihuahua, creo que es una pieza de Guanajuato, no estoy seguro, pero creo que es de Guanajuato. Es el puro nombre por la Así santa es. patrona, ¿no? Por la patrona, ¿no? Santa Rita de Casia. Pero ya se le agregó esa pieza a Aguas del Río Nonuava, ya no fue esa nada más. Esperemos que el siguiente año se lleve a cabo, no vayan a desaparecer Aguas del Río Nonuava y pongan otra polca. Porque entonces pues, se desvirtúa todo esto. Debe haber sido la misma polca, Aguas del Río Nonuava, básicamente esa. Incluso hay un grupo de músicos de jazz muy importante aquí, se llama Yasteño Band. Mario Montes, el maestro Mario Montes, que dirige ese grupo, se le antojó adaptar a ritmo de jazz unas piezas chihuahuenses, entre ellas Aguas del Río Nonuava, Por mí, por mi novia, que tampoco es nonuavense, por cierto, es un foxtrot norteamericano adaptado a cumbia. Y no recuerdo qué otra, 3 piezas de tinte nonuavense a ritmo de jazz, excelente se escucha, fueron grabadas en un disco, excelente se escucha. Es un experto el maestro Mario Montes en cuestión del jazz, y para esa adaptación musical fue grandísimo. Entonces sigue vigente la música de Nonuava, muy vigente definitivamente. También le manda saludos Gema Rodríguez. ¿Sí? Gracias, Gema. También. Gracias. Sí. Muchas gracias, y a las personas que hablan o que comentan en el Facebook. Muchas Siempre gracias. están conmigo, no me han dejado solo, qué bueno, gracias. Sí. Bueno, profe, ¿y qué es lo que sigue? Digamos, el libro. El libro ya está, dices que en imprenta. Así es. Está en imprenta. ¿A quién vas a invitar? ¿Va a venir alguien del pueblo? Van a bailar. Bueno, yo ¿Va a tengo... haber una presentación aquí de algún grupo de amigos tuyos, de Nonuava? O, a ver, Mira, todavía no tengo definido cuál va a ser la característica del evento de presentación. Tengo que hacer los eventos, uno aquí y otro en Nonuava, porque así está el proyecto que me autorizó PACMIG. Obviamente uno aquí y otro en Nonuava. Tengo que ir a Nonuava también a presentarlo. No tengo definido todavía qué características va a llevar el evento. No estoy seguro si pueda conseguir un grupo musical. Posiblemente sí, que esté presente en el evento de presentación del libro. Posiblemente sí. No sé de danza. No sé, porque a lo mejor pues, no es evento de danza, sino de música. No sé todavía. Necesito todavía afinar un par de detalles para ver cuándo va a ser la presentación, cómo va a ser y obviamente si va a haber un grupo representativo que ejecute piezas ahí. Pero Posiblemente tendremos sí. la información y Por para supuesto invitar, que ¿no? sí. aquí el profesor Humberto Quesada ya tiene la invitación para venir a presentar aquí su libro también ya con su libro ante el impreso. público. Claro que sí, por supuesto que sí. Ya que me llegue de la imprenta, yo me pongo de acuerdo con ustedes para venir a platicar ya más en forma de libro. Aquí está el producto, aquí está el libro, vale la pena, hay que leerlo y adelante. Por supuesto que sí. Profesor, hablando de libros, a mí se me ocurre, ya se lo había preguntado yo a otra persona que entrevistamos aquí sobre los animales, la fauna y flora acuática de Chihuahua, que es poco conocida. Pero ¿usted no cree que todo esto que nos está platicando en Nonuava, toda esta tradición, todo lo que se ha logrado a través de la música en todos estos años en Nonuava, debe estar plasmado en el libro de texto de tercer año de los niños? Porque en tercer año que se lleva historia, se lleva la materia de Chihuahua, se fusiona historia y geografía y se lleva la materia de Chihuahua, y vemos muchas cosas. ¿No cree usted que debería estar también este tipo de detalles, este tipo de tradiciones orales, de tradiciones musicales en los libros, para que no nada más los niños de Nonuava o del área o de Ojinaga conozcan estas cosas, sino los niños de todo el estado de Chihuahua? Bueno, yo quiero responder en 2 sentidos. Primero, es importante que los libros de historia de Chihuahua que se manejan en tercer grado de primaria lleven ya la información también de la música de Nonuava como algo que ha hecho historia. Es parte de la historia, definitivamente. No lo han incluido. Debiera de ir allí. Debieran conocer los niños de todo el estado. Yo diría que la música más representativa o más original del estado de Chihuahua, que es la música de Nonuava, la que ha recibido muy pocas influencias del exterior. Estoy de acuerdo con usted, pero iría más allá.
Sí. Cada municipio debiera tener un libro de historia de su municipio, Sí. y no lo tienen. No lo tienen, ha faltado ese esfuerzo. Esa es una tarea pendiente, que la gente o los niños de cada municipio estudien la historia, las características de su municipio. No lo tienen, no existe, salvo eventos de libros aislados que hay. O en mi caso, la historia de la fundación de Nonuava, que no sé cuánta persona de Nonuava lo haya leído, pero bueno, ahí está un aporte importante, pero es una etapa nada más. Hace falta un libro de historia para cada municipio. Debiera ser una monografía. Como antes había en mis tiempos de la primaria, llevábamos una monografía, yo me acuerdo, y recortábamos y pegábamos. Que ¿En aquí tercero? el tío, en tercero, exactamente. Y- Le saluda también Salvador Rodríguez. muchas gracias, claro que sí. Sí. Muchísimas Gracias a gracias. todas las personas que hablan. Entonces sí es obligado que vaya la historia de la música Nonuava en los libros de texto. Tú como profe, ¿cuál es tu experiencia con, bueno, el conocimiento o el desconocimiento por parte de los alumnos acerca de su entorno inmediato, Yo creo geográfico e histórico? Cultural. Yo creo que es grave. Yo creo que es grave porque, como dijo un psicólogo juarense, nadie da lo que no tiene. Si el maestro no se involucra en esa parte de la cultura y de la historia del municipio, o al menos del municipio en el cual está trabajando, no se lo puede transmitir a sus niños. Es complicado, es difícil, es imposible, yo creo. Entonces, necesariamente los maestros debemos inculcarnos y embarrarnos hasta por completo de la historia y la cultura del municipio donde estamos. Lo digo porque, bueno, en un municipio puede haber maestros que no son originarios y que luego van a salir de allí, pero bueno, ¿qué le están inculcando a sus niños fuera de los libros de texto? Que no siempre son lo mejor. Entonces, el maestro debiera empaparse de la cultura y de la historia del municipio en el cual está trabajando. Y del Estado, ¿no? Porque muchas veces como mexicanos nos solemos identificar, y no está mal, ¿verdad? Ujú. Mucho con las culturas mesoamericanas del centro, sur del país, que las pirámides, que los olmecas, Teotihuacán, La los fundación de aztecas, Tenochtitlán. exactamente. Pero nos olvidamos y decimos, ¿qué hay de cultura en Chihuahua? Pues 40 casas, Paquime. No, o sea, además de eso y de cómo lo vemos por encimita, hay mucho más Ujú. de lo que hay por encimita, pero también tenemos toda esta cultura, como lo comentábamos, leyendas, gastronomía, música, arte, muchas cosas. Lo comentaba usted también del arte que se rescata de Paquime en Mata Ortiz, y esto lo deberían saber también los niños de nuestro estado. Ujú. Yo creo que lo más representativo en cuestión de cultura en los libros de tercer grado, y lo más representativo que se llega a dar es la cultura de Paquimé. Así es. La vida de los tarahumaras, que finalmente ni siquiera se expone como debe ser. Entonces, no se habla de que hay otras etnias, al menos no se habla de pimas, guarujíos, tepehuanes, no se habla. O de los extintos conchos, por ejemplo. O de los extintos concho. O de todas las que existe. desaparecieron, No, víctimas de los conquistadores. No, curiosamente es una palabra, parece que de origen concho. No he logrado definir si es concho o es tarahumara, es Sí complicado. lo manejan como concha. Bueno, yo tengo mi otra teoría de que a lo mejor es más tarahumara que concho. Sí. Pero bueno, será cuestión ya de otra exposición. Pues no sé. Reitero Hay el mucho que saludo, decir. así es, reitero el saludo y el agradecimiento a todas las personas que se han estado comunicando con nosotros y nos han estado escuchando a través del 106.9, pero también a través de Facebook. Sí, así es. Y muchísimas gracias. Me parece que vale la pena porque luego nos olvidamos Así es. de estos temas, ¿no? De la música o de cualquier tema Ujú. cultural, vale la pena rescatar, y felicidades por su dedicación y hacer el libro además. No, muchísimas gracias. Yo sigo terco en rescatar cosas de Nonuava que la gente no conoce. Muy bien, Que debiera conocer. muchas felicidades. Y al contrario, agradecidísimo con el espacio y el tiempo que nos permiten para comentar estas cosas y que lleguen a la mayor cantidad de paisanos y de personas. Muchísimas gracias. Pues estamos agradeciéndole aquí al profesor, y ya es un compromiso. Así es. En cuanto tengas el libro, por favor, una llamadita y aquí te programamos para que nos vengas a exponer. Aquí ya tengo el libro, este es el itinerario para las 2 presentaciones o más Y presentaciones. a la que otra tengas. incluimos una que otra cancioncita de Nonuava en el programa Claro, para claro. que Se vaya la gente conociendo. sepa de qué estamos hablando, ¿no? Así es. Así es, ¿no? Pues ya lo pusimos ahorita como fondo de la cápsula que introdujo el programa, pero Ujú. no es igual un fondo
Por lo menos de una, deleitarnos ¿no? con una canción completa De la música también. más original, Sí. puedo traer de la música, digamos, más original, o incluso de músicos de nueva ya actuales. Es indistinto, ya lo veríamos. Claro que sí, yo me pongo en contacto contigo. Cuenta Muy con bien. eso. Pues estamos despidiendo el programa. Este fue Ecos de Mirabal, de la periodista Dora Villalobos. Muchas gracias. Un periodismo con vocación de género y de defensa de las luchas de los grupos organizados. Y de la derechos sociedad humanos, civil. así es en general. Muchas gracias. Ujú. Gracias. 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 Y hasta la Muchísimas próxima. Gracias. Gracias.